¿Sabe cuál es la más grande mancha y arruga de la iglesia? La religiosidad. Esa mente que siempre está pensando en las obras, que siempre está pensando en entregar buenas cuentas. Esa mente religiosa es la que mancha la iglesia, por sobre todas las cosas. Más, o sea, si el pecado es una mancha, la religiosidad es una mancha más grande. Porque una mente que está pensando siempre en entregar buenas cuentas, entonces sabe que nunca puede entregar buenas cuentas. ¿O sí? ¿Alguno de ustedes puede entregar buenas cuentas? ¿Quién puede entregar buenas cuentas? Tendríamos que ser gente que nunca falla, que nunca se equivoca, que nunca hierra, ¿o no? Para poder entregar buenas cuentas. Pero el que quiere entregar buenas cuentas, entonces busca ¿qué cosa? Su propia justificación. Es la justificación por sus obras. ¿Por qué quiere entregar buenas cuentas? Porque piensa en su mente que entregando buenas cuentas va a tener aceptación en él, ¿o no? ¿Y eso es así? No, claro que no. Nosotros hemos sido ya aceptos en el amado, dice Efesios. Ya somos aceptos en el amado, en Cristo Jesús, por la obra de Él. Entonces, ¿qué cuentas entregamos? No se trata de eso, no se trata de entregar cuentas. Se trata de llegar, ¿qué? Confiados en la gracia. Confiados en la gracia. Libres por la gracia de Él. Nos han enseñado, y lo digo a lo largo de toda nuestra vida, a preocuparnos por nuestro pecado. Y vuelvo a repetir, no es que sea abogado del pecado. Por algo Cristo murió en la cruz, para quitar el pecado. El pecado es una cosa abominable delante de Dios y Él va a limpiarnos y Él vino para limpiarnos, ¿sí o no? Pero nos han enseñado a afligirnos tanto por nuestros pecados, que al afligirnos tanto por el pecado, perdemos la fe en la gracia y en su amor. Y eso es lo que más le preocupa al Señor en realidad. Que dejemos de creer en su amor y en la gracia. Y entonces que siempre andemos con ese temor, con esa, ¿cómo se puede decir? Con esa vergüenza. Hace 8 días hablábamos de la vergüenza. Con esa vergüenza cargando encima. No, esa no es la esposa que Él quiere. Una esposa que se avergüenza en su presencia, no. Para eso la lavó, para eso dio su vida, para que no tenga ya de qué avergonzarse. Para eso entregó, para eso quitó el pecado y venció, para que su esposa ya no tenga de qué avergonzarse. Para eso nos lavó en la cruz, para que su esposa ya no tenga de qué avergonzarse, para que su esposa no tenga nada de qué recriminarse a sí misma. Para eso nos perdonó, para eso dio su vida completa, para eso derramó su sangre, para que su iglesia tenga libertad. Y esa es la iglesia por la que Él viene, una iglesia libre, no avergonzada,
no de rodillas toda la vida pidiendo perdón, no de rodillas clamando por su misericordia, sino una novia de pie, con el rostro levantado, con confianza y alegría en su presencia, sabiendo que su sangre la ha lavado. ¿Cuántos todavía se sienten de repente apenados, avergonzados con el Señor? Eso es lo que tenemos que sacar. Pero acá la mente es la que lucha. ¿Cómo puedo sentirme yo libre, santo, limpio, si estoy mirando las cosas imperfectas que hay en mí? Si estoy mirando lo que acabo de hacer ayer, estoy viendo esto. ¿Cómo se puede, hermanos? ¿Cómo se puede? Hermanos, tiene que venir una revelación del Espíritu Santo. Pero lo primero que tenemos que, el primer paso que necesitamos dar es creer lo que dice la Escritura. ¿El Señor ya nos lavó o no? ¿Dónde lo dice? Efesios 5:26. A ver, busquen Efesios 5:26. ¿Se entregó por ella para qué? Santificarla. Número 1, santificarla. ¿Sí? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Miren, hermanos, vean bien lo que dice la Escritura. Lean bien. Él se entregó a sí mismo. No cierren su corazón y pensando, esto ya lo he oído muchas veces. Amando lo dice cada rato. No. Lo digo para que aprendan a leer la Escritura y tengan la Escritura en las manos. Y ustedes, cuando alguien les pregunte o a alguien ustedes le digan, le puedan decir, mira, ven, te voy a enseñar lo que dice acá. Mira lo que dice, ¿sí? No es lo que dijo Amando, es que allá no, acá dice la Escritura. Ustedes sepan decir lo que dice aquí. El cual la amó, ¿no? Y se entregó a sí mismo por ella. Está hablando de la iglesia, o sea, de nosotros. ¿Para qué? A ver, si Jesús se entregó y derramó toda su vida para santificarnos, entonces, ¿por qué nosotros pensamos que debemos santificarnos? ¿Cómo está eso? Si Él ya se entregó por nosotros para santificarnos, ahora quiero que piensen una cosa, hermanos. ¿Qué tan poderosa es la obra de Cristo? Porque, escuchen, si Él en la cruz se dio para santificarme a mí, Amando Alarcón, Él se dio en la cruz, derramó su vida, o sea, no es poca cosa ni cualquier cosa. Él dejó la gloria que tenía con el Padre y se hizo hombre y fue a la cruz y murió y derramó su vida por mí, para santificarme. Y entonces yo creo en Él, pero luego voy y por lo que ustedes quieran, por falta de fe, por descuido, por lo que quieran, cometo pecado. Esa santificación se acaba. Ya no soy santificado, porque ya me ensucié, ya me manché, ya manché mis ropas, porque el Señor me santificó, ¿cierto o no? En la cruz me santificó, pero yo fallé, erré, cometí. O sea, miren, Cristo Jesús derramó su vida. O sea, sí podemos darnos cuenta del tamaño de esa obra poderosa de Cristo. O sea,
haber dejado la gloria del Padre, haberse hecho hombre, haber ido a la cruz, haber entregado su vida, derramado su sangre, la sangre del Hijo de Dios en la cruz para santificarme, y yo al primer pecado echo a perder todo esa obra de Cristo. O sea, por más poderosa que sea la obra de Cristo, el más pequeño pecado la echa a perder. Ese es el punto. Decimos que no porque a la lógica decimos, pues no puede ser que el pecado, o sea, después de él haber hecho una obra tan hermosa, tan grande, tan magnífica, tan inmensa, yo al primer pecado la he hecho a perder todo. Y anulo la obra de Cristo tan poderosa, tan grande y tan magnífica, la anulo con mi pecado. ¿Será así? Pero eso es lo que se ha metido en nuestro corazón. Nosotros, exacto, como dice Andrea, decimos no porque yo les estoy preguntando, porque yo les estoy diciendo, y ustedes de alguna manera, algunos se van viendo forzados a decir, pues no, ¿verdad? Pues no, ni modo que diga que sí. Nos sentimos forzados a decir, no, pues no. Pero en el corazón sí lo creemos muchas veces. Ese es el grande problema, que sí lo creemos en lo profundo del corazón. Creemos que mi pecado echa a perder la obra de Cristo. Que mi pecado anula la obra de Cristo Jesús. Y entonces esa obra que Cristo hizo es débil. Si mi pecado anula su obra, entonces su obra no es muy poderosa. Entonces Satanás puede más que él, porque Satanás me hace pecar, vamos a echarle la culpa a él. Satanás me hace pecar y con ese pecado yo anulo la obra de Cristo. Quiere decir entonces que Satanás es más poderoso que él. No importa cuánto haya derramado su sangre, Satanás es capaz de anular así en un tris la obra de Cristo en nosotros. ¿Eso es posible? Eso es lo que, hermanos, eso es lo que como iglesia de Cristo tenemos que terminar de comprender, que eso no es posible. No es posible, porque en la cruz de Cristo Satanás ya fue ¿qué? Ya fue vencido. No y no. Mi pecado, ¿es malo el pecado? Por supuesto. ¿Es abominable? Lo es, pero no tiene el poder de anular la obra de Cristo Jesús. No tiene el poder para anular la obra de Cristo, porque más bien la obra de Cristo venció al pecado en la cruz y venció a Satanás. Si mi pecado anula la obra de Cristo, entonces, ¿qué esperanza tengo después de haber pecado? Ninguna. O yo tendría que ir a pedirle a Jesús que vuelva otra vez a morir en la cruz por mí. Y cada vez que peco, tendría que irle a decir que vuelva a morir por mí, porque ya le eché a perder su obra con mi pecado. Puedes morir por mí nuevamente porque ya la eché a perder. Y nuevamente, ¿eso es posible? ¿Podemos, dice Pablo, volver a crucificar a Cristo? De otra manera, le dice a los hebreos, de otra manera, tendríamos que estar sacrificando a Cristo todo el tiempo. Y eso no es posible. Necesitamos comprender que el sacrificio de Cristo Jesús se hizo una sola vez. ¿Y qué? Y para siempre. Solo que los que todavía se mueven en una mente religiosa malinterpretan el texto y dicen, Cristo murió una sola vez y para siempre. ¿Qué quiere decir? Y ellos lo interpretan así. Cristo ya murió por ti. Si tú echas a perder las cosas, ya es tu problema. Pero Él ya murió una sola vez y para siempre. No lo va a volver a hacer por ti.
Por lo tanto, tienes que mantener tu santidad, tienes que mantenerte porque Él ya no va a estar muriendo por ti tantas veces. Él ya lo hizo una vez y para siempre. No lo va a estar haciendo una segunda vez, ni tercera, ni mucho menos. ¿Sí? Allá tú debes guardar eso. ¿Eso es así? No, hermanos, eso no es el Evangelio. Eso es doctrina religiosa absolutamente contraria al Evangelio. Lo que dice el Evangelio es que Cristo Jesús murió una sola vez y para siempre. Quiere decir que su sacrificio es vasto y suficiente para santificarnos una sola vez y para siempre. Santificarnos una sola vez y para siempre. Somos santificados en Él una vez y para siempre. El pecado de nuestra carne no puede ya anular esa santificación. Y esa es en la fe que tenemos que caminar. Esa es la fe en la que necesitamos caminar. Esa es la fe a la que somos llamados a caminar. Mi pecado, tienes pecado, yo tengo pecado, lo estás mirando, tienes errores fatales, terribles, vergonzosos a lo mejor. Sí, pero el problema, ¿sabes cuál es? El problema es que como creemos nosotros que eso anula la obra de Cristo, empezamos a sentirnos avergonzados, empezamos a sentirnos tristes, empezamos a sentirnos desesperanzados. Y eso nos lleva cautivos a más pecado y a más pecado y a más pecado. La falta de esperanza nos lleva a pecar más y más y más y más. Pero el poder de la gracia es la que vence al pecado. Por eso tenemos que caminar en esta verdad, porque si nosotros caminamos en esta verdad, siempre, todos los días, cada día, hermanos, eso es lo que va a liberarnos del pecado de nuestra carne, porque aquí hay que separar la carne del nuevo hombre. Pero la carne, esa donde reside el pecado, que entró en Adán, y que esa sigue ahí con nosotros, esa ya fue, ¿qué? ¿Se acuerdan lo que les enseñé? Ya fue separada, y nosotros hemos sido hechos. Pero esto es lo que tenemos que comprender. ¿Cómo puede ser entonces que en nosotros habitan dos naturalezas? Esto es lo que no distinguimos muchas veces. Sé que esto ya lo he explicado, pero lo sigo explicando por los que no escucharon esto en su momento. En nosotros, en este ser que está aquí, hay dos. Antes había una sola naturaleza, la naturaleza de pecado. No había otra. Era yo y mi naturaleza de pecado. Pero ahora en Cristo Jesús, soy yo y la naturaleza de pecado. Ahora hay dos naturalezas en mí. La naturaleza del nuevo hombre, la nueva creación. Yo he sido hecho ya de nuevo en Cristo Jesús. Yo. Y la naturaleza carnal de pecado es algo con lo que ahora ¿qué? Cargo todavía. Es algo que vengo arrastrando con la esperanza de la ¿qué? De la redención. Así que, hermanos, escuchen lo que les digo. Esto es lo que tenemos que entender. Porque aquí es donde viene el engaño. Y van a ver que no estoy mintiendo, ni estoy imaginando, ni estoy llevando esto a la exageración. Lo dice la Escritura. Y no es para tomar pretexto, sino para levantarnos con poder en Cristo Jesús.
Pablo lo dice, esto no es pretexto para pecar, sino es poder de Dios para levantarnos en él y caminar y triunfar. Cuando yo experimento en mí un deseo o una emoción insana, llámese la que quiera, envidia, de pronto me da envidia de algo, de alguien, ¿sí? Todos han sentido envidia. ¿Dónde se produce esa envidia? ¿Se produce en mí esa envidia? Eso es lo que no entendemos todavía. Bueno, estamos entendiendo apenas, ya lo estamos entendiendo. No, esa envidia viene de la carne, no de mí, porque yo soy una nueva creación y la nueva creación no puede producir envidia, porque una fuente de agua dulce no puede producir ¿qué? Agua salada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es difícil porque, a ver, pero ¿cómo que no se produce en mí? Pero si yo la siento. Sí, porque la naturaleza de carne, la naturaleza carnal, sigue ¿qué? Sigue ahí. Aún no ha sido quitada hasta que venga Cristo. Será quitada y seremos hechos libres de ella. Pero mientras, ahí está. Pero yo soy una nueva creación, creado en Cristo Jesús. He sido engendrado por el Padre, de la naturaleza del Padre. Y lo que es nacido de Dios no produce pecado. No puede, porque una misma fuente no puede producir dos aguas. Pero hay una verdad más grande, que la obra de Cristo es perfecta y que nosotros en Cristo Jesús fuimos hechos ¿qué? Nueva criatura, santos, nueva criatura. Y la nueva criatura que ha sido engendrada según Dios no puede producir pecado. El pecado viene de otro lado, no de la nueva creación. Ahora, esto que estoy diciendo, ¿es bíblico o no es bíblico? Si yo peco, no pequé yo. Ay, qué fácil, o sea, se lava las manos el hermano, ¿no? ¿Sí o no? Pero se necesita madurez en el espíritu para entender las cosas del espíritu y vivir las cosas del espíritu. Sí, porque habrá quienes dicen, yo no fui, fue la carne. No te hagas, porque la carne está en ti, pero tienes que aprender a sujetarla y a dominarla por el poder de la nueva creación que está en ti. Tienes que aprender a vivir en la nueva creación. Es necesario para que la carne no domine sobre ti. Para que la carne, lo repito, la carne no domine sobre ti, es necesario que tú aprendas a vivir, ¿qué? En la nueva creación. Y eso empieza por la fe. Creer que eres nueva creación. Que la obra de Cristo es poderosa y ya te ha creado de nuevo. Pero decir esto, no fui yo, fue la carne, ¿es bíblico o no es bíblico? 2 versos, 16 y 17. Claro que vuelvo a lo mismo, se necesita madurez en el espíritu para entender esto. Porque el que no ha nacido de nuevo, dice, pues entonces yo puedo hacer y deshacer, al fin que no soy yo, es el pecado. ¿Sí me explico? Pero estas palabras están dichas para el que ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo debe entender que el pecado que experimenta en él
no proviene de Él, porque Él es una nueva criatura. Y la nueva creación no puede producir pecado. El pecado proviene ¿de dónde? De la carne en la cual aún reside el mal. ¿Sí? De la carne. Ahora, tantito. Entonces, si yo he nacido de nuevo y hago lo que no quiero por causa de ¿qué? De la carne. Bueno, hermano, si tú tienes un hijo que hace lo que no debe, ¿qué haces con él? Pues a ver cómo le hacemos, pero te sometes y te sujetas, porque yo es ver mi carne acá, aparte de mí, y decirle, carne, a ver, vas a entender una cosa, yo he nacido de nuevo y no voy a permitir que tú me domines a mí, porque yo soy una nueva creación en Cristo Jesús. Yo ya fui lavado, yo fui santificado, y tú no vas a hacerme tropezar ni vas a hacerme caer. Yo voy a dominar sobre ti, en el nombre de Jesús. Y no me voy a someter a ti y no voy a permitir que tú domines sobre mí. Tengo que arrastrar contigo, tengo que cargar contigo de aquí a que venga mi Señor y me libere de ti. Pero mientras tanto, ¿qué cosa? No voy a permitir que tú domines sobre mí. Te voy a poner en sujeción, porque yo soy nueva creación. Pero no hacemos eso. Lo que hacemos es, cuando la carne peca, nosotros cargamos con el pecado de la carne y nos avergonzamos. Y nos castigamos a nosotros mismos y nos condenamos a nosotros mismos. ¿A causa del pecado de qué? De ella, de la carne. Y es lo que la palabra dice que no debemos hacer. Sí tienes que ponerla en sujeción, pero no vas a cargar con la culpa de ella. 1 Corintios 9:27. Fíjese bien, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿De quién está hablando? Habla de los atletas que participaban en los Juegos Olímpicos. Y está diciendo, sobre todo de los que participaban en el maratón. Y también había gladiadores, por eso habla de los que luchan. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿A qué se refiere que de todo se abstiene? Está hablando de la capacitación, del entrenamiento al que se somete. Se somete a un entrenamiento porque va a luchar, ¿sí o no? Y se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona, ¿qué? Corruptible. Está hablando de cuando subían al podium, ¿sí? Los que ganaban y les ponían una corona acá de hojas de olivo, ¿sí? Pero nosotros, ¿qué? También corremos y también luchamos para obtener una ¿qué? Una corona ¿qué? Incorruptible. Así que yo de esta manera ¿qué? Corro, yo también voy corriendo por algo y también ¿qué? Y también peleo, ¿cierto o no? Pero no, así como quien no sabe para dónde va, no, yo sé para dónde voy, yo sé quién soy, ¿cierto? Y ahora sí el 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, es decir, me pongo rudo con mi cuerpo, ¿por qué? Porque en el cuerpo, en la carne reside. Pero ¿yo quién? Yo la nueva creación. Yo, la nueva criatura creada en Cristo Jesús, la que no puede pecar, la que no produce pecado, ¿yo qué hago? Golpeo mi carne y la pongo ¿en qué? En servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No habla de
necesariamente de perdición, pero sí habla de, bueno, otras cosas que después les platico. Pero ahorita vamos a quedarnos con esta parte nada más. O sea, miren, en pocas palabras tenemos que decir así. Mira, habla con tu carne y dile, mira carne, yo soy una nueva creación. El Señor me ha lavado, me ha limpiado. Y de aquí en adelante, número 1, no voy a cargar con tus culpas. ¿Me van a entender bien? Para empezar, no voy a cargar con la vergüenza ni con la culpa de tus fechorías, de tus debilidades y demás, ¿cierto? Y número 2, ya que tengo que cargar contigo, te voy a poner en servidumbre y te voy a someter, porque yo soy nueva creación. Y no me vas a hacer pasar vergüenza. Que quiero decirle 3 groserías aquí, no le vas a decir nada. Yo te voy a poner en sujeción. O sea, es mi carne. Yo estoy peleando con mi carne, que es berrinchuda, que es celosa, que es iracunda, que es todo. Yo tengo que lidiar con ella y la tengo que poner en sujeción. Y aquí dice en servidumbre. Que ya le estoy diciendo de groserías en mi cabeza, en mi mente. Cállate. Cállate. Es como si lo tuvieras aquí a un lado y le dices, cállate. No, es que le quiero romper. No le vas a romper nada, te callas y te pones en servidumbre. Y vas a perdonar. Porque yo, la nueva creación, soy del Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo es afable y perdonador. Tú te callas. Tienes que hablarle a tu carne. Si tú andas conmigo, yo tengo que cargar contigo. Pero voy a cargar contigo, pero te voy a poner en servidumbre. Es lo que dice Pablo aquí. Así que te calles. Cállate. Esto es de todos los días. Es de todos los días. Y algunas veces se nos va a salir de control. No la vamos a lograr dominar. Es lo que dice Pablo. Todavía estoy en el entrenamiento de ejercitarme como nueva creación. No sé, o sea, Cristo ya me hizo nueva creación, no me está haciendo. Fíjense, esto es importante. En Cristo Jesús ya fui hecho nueva creación, no estoy siendo nueva creación. Dios no me está transformando. Esa idea de estar siendo transformado en una nueva creación no es bíblico. Yo ya fui hecho, yo ya soy. No estoy siendo, yo ya soy. El asunto es, y se confunde en la iglesia creyendo que yo ya soy nueva creación, o que estoy siendo nueva creación, y que en la medida que yo voy teniendo control de la carne es como ya estoy siendo transformado. No, eso es mentira. Yo ya soy una nueva creación. El problema está en que todavía no aprendo a ejercitarme, a manejarme, a conducirme, a vivir como la nueva creación que ya soy. Es algo nuevo que yo todavía no conozco, que todavía no aprendo a vivir con ello, en ello. ¿Me explico? El viejo hombre ya fue crucificado para que el cuerpo del pecado, ¿qué cosa va a hacer? Destruido, no va a ser redimido, no va a ser renovado, no va a ser transformado, va a ser ¿qué? Destruido. Hermanos, tenemos que aprender a hablar con nuestra carne y poner las cartas en la mesa y decir, a ver, tú eres un lastre que yo tengo que cargar. De aquí a que ¿qué? A que venga mi Señor y corte lo que me une contigo. ¿Sí? Y mientras yo cargo contigo, te voy a poner ¿en qué? Voy a aprender porque todavía no sé cómo. Voy a aprender a ponerte ¿qué? En servidumbre. Porque y no voy a tratar de cambiarte. Fíjese bien, la carne no trates de cambiarla.
La carne se pone ¿en qué? En servidumbre. Porque tú estás destinada ¿a qué? Dice el texto, a destrucción. ¿Qué es lo que hace que mi vieja naturaleza o que esa vieja naturaleza y esa carne pierda poder? La fe y la certeza en que la vieja naturaleza, el viejo hombre ya fue crucificado y yo fui hecho nueva creación. El mantenerme en esa certeza y esa fe, en lugar de yo cargar con la culpa, en lugar de yo cargar con la vergüenza de las debilidades de la carne, de la vieja naturaleza, en lugar de cargar con eso, yo afianzar mi corazón en la certeza y en la convicción de que el viejo hombre ya fue crucificado. Si yo mantengo esa certeza, entonces la carne de pecado perderá su ¿qué? Su poder y su efecto. Pero si yo soy engañado y dudo de la nueva creación, dudo de la obra, que si Cristo me hizo nuevo, si de veras me redimió, si de veras ya fui lavado, si de veras estoy en la duda, esa duda es la que le da poder a la carne. La certeza de decir, no, yo fui hecho nueva criatura. Esto que estoy sintiendo, esos pensamientos, estas groserías que vienen a mi mente contra fulanito, ese menganito, ¿de dónde provienen? ¿Provienen de mí? Volvemos al mismo punto. ¿Provienen de mí? Si yo soy una nueva creación, no pueden provenir de mí. ¿De dónde están viniendo? Del viejo hombre. Del viejo hombre de la... entonces lo pongo en servidumbre, empezando por la fe. ¿Cierto o no? Y entonces cuando digo, tú te callas porque yo soy una nueva creación. Yo no puedo maldecir a nadie. Porque todo hombre, por todo hombre Cristo murió, quien quiera que éste sea. Y no lo voy a maldecir ni voy a decir nada, porque yo soy una nueva creación. Yo lo bendigo. Cuando yo, fíjese bien, en la certeza de lo que yo soy, nueva creación, y empiezo a moverme, automáticamente mi carne tiene que ¿qué? Perder poder. Resumiendo, para terminar. Número 1, ¿qué? Creamos. Y si no podemos creer, si está complicado y por más que quiero creerlo y por más no puedo, hermanos, por supuesto, esto tiene que venir por revelación del Espíritu Santo. Vayan al Señor y en lugar de estar pidiendo perdón por sus pecados, vayan y díganle, Señor, por favor, necesito que me reveles la verdad. Yo sé la verdad, ahora la entiendo, ahora la creo, pero Señor, necesito que tú la reveles acá en el corazón. Señor, que yo soy lo que dice la Escritura, que soy una nueva creación, hasta que yo pueda, Señor, por la revelación de tu Espíritu, saber, sentir, experimentar la verdad que está aquí en tu Escritura, que soy una nueva creación. Que lo soy. Busquemos la revelación del Espíritu Santo. Él es el único que puede revelar esto a nuestros corazones. Amén. Amén. Número 2. No carguen culpas ajenas. No carguen la culpa de la carne, ni la vergüenza del viejo hombre. Y número 3, pongamos en sujeción a la carne. Que no se pase de lista. Qué bueno que mencionas ese texto, porque ese texto, ¿cómo se usa? Se sigue usando en muchas iglesias para decir, hermano, ya ve, aquí dice, si tú pecas, ya no hay remedio para ti, O sea, aguas, abusado, porque el que peca, ya no hay más sacrificio por el pecado, sino una horrenda muerte que le espera, y etcétera, etcétera. Usan este texto para amedrentar. Pues no está hablando de los que pecan, está hablando de los que apostatan de la fe y habiendo conocido a Cristo reniegan de Cristo. Y miren cómo dice ahí el texto, no se fijaron, pero ahí dice,
que habían sido ya santificados. Eso es lo que sigue pasando el día de hoy. Algunos están volviendo al judaísmo. Y eso es peligrosísimo. Por eso que les dije, la religiosidad es la mancha de la iglesia más grande que hay que quitar. Más que el pecado, hermanos, el pecado son una artimaña de Satanás, pero la mancha más grande y la peligrosa es la religiosidad. Porque la religiosidad te puede llevar hasta la apostasía. O sea, estos empiezan por decir, bueno, ya creímos en Cristo y todo eso, como los Gálatas, ¿no? Por eso Pablo los regaña. ¿Quién nos fascinó? Dice, Gálatas. Para no obedecer a la verdad, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a terminar por la carne. Las obras. ¿Sí? Por la carne. Dice, de Cristo os desligasteis. Dice, esa es la apostasía. ¿Por qué? Porque como los Gálatas empezaron por, bueno, ya creímos en Cristo, bueno, pero ¿qué tal? Bueno, pero también hay que guardar el día de reposo, porque acá dice que la ley, que hay que obedecer. Oye, pero, y al rato, bueno, sí, ahora vamos a guardar el día de reposo. Oye, pero también acá dice que hay que hacer tales cosas. Ay, de veras, sí. Bueno, vamos a hacer tales cosas. Oye, pero acá también dice que, pues sí. Y así va, de a poquito, hasta que terminaron apostatando. Y esos son los que dice, para estos ya no hay nada. Ya no, ¿por qué? Pues porque ya de plano tuvieron por inmunda la sangre de Cristo. ¿Quién tenía por inmunda la sangre de Cristo si no los judíos? Los que decían que era un impostor, que era un falso profeta. ¿Sí o no? Y pisotear al Hijo de Dios. ¿Quiénes pisoteaban al Hijo de Dios? ¿No eran los judíos? Por su incredulidad, pero a ellos les es contada por incredulidad, a los otros por apostasía. Y la apostasía sí trae condenación. La incredulidad traerá salvación todavía, porque dice la palabra que les será quitado el velo. Pero el que ya había visto y aún así apostató, ahí sí. ¿Ok? Entonces habla de apostasía, no habla de los pecados que ustedes cometen. Yo no, pero ustedes. Ay. No habla de no habla de los pecados de esa todavía falta de entrenamiento para someter la carne, en la que todavía estamos, ¿sí? De la que habla Pablo, no que hago lo que no quiero y etcétera. No habla de eso, habla de los apóstatas. Lo digo para los que van a oír este video, para que comprendan que esas amenazas de muchos predicadores no tienen fundamento en la palabra. Está mal interpretado el texto. ¿Ok? Con eso terminamos, hermanos.